Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra celebración. Cada uno de nosotros lleva un aguijón en la carne, que es parte de la debilidad humana y que nos demuestra nuestra condición. Así, aceptando humildemente lo que somos, haremos lugar para que en nosotros actúe la gracia de Dios. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Todos juntos marcharemos caminando hacia Dios. Uniremos nuestras vidas, uniremos nuestra voz. Si la senda se oscurece, si no brilla más el sol, nunca temas a la noche, nuestra luz es el amor. Siempre unidos marcharemos, con nosotros va el Señor. Aunque algunos te dijeran que es vana nuestra ilusión, aunque muchos no comprendan el signo de nuestra unión, aunque toda nuestra vida quede incierta en un adiós, nunca temas a la noche, nuestra luz es el amor. Siempre unidos marcharemos, con nosotros va el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana. Concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ¿hay que seguir gloriándose? Aunque no esté bien, pasaré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un discípulo de Cristo que hace 14 años
no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y sé que este hombre, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso. Y oyó palabras inefables que el hombre es incapaz de repetir. De ese hombre podría jactarme, pero en cuanto a mí, solo me glorío de mis debilidades. Si quisiera gloriarme, no sería un necio, porque diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo, para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que ve o me oye decir, y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca. Tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso, me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Teman al Señor todos sus santos, porque nada faltará a los que lo temen. Los ricos se empobrecerán y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Vengan, hijos, escuchen. Voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices? Gusten y vean qué bueno es el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien, se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer o qué van a beber, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir.
¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren, los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de esas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa es esta lectura que cada vez más nos está exigiendo. En esta propuesta, como decíamos, estamos en el capítulo 6, 24, 34 del Evangelio de San Mateo. Y Mateo en todos estos capítulos nos hace la oferta del Evangelio, es decir, de la buena noticia. Él nos dice, queridos hijos, queridos hermanos, esto es lo que yo les propongo si ustedes quieren seguirme. Si ustedes quieren ser cristianos, si ustedes quieren ser mis discípulos, peisa beigona, nada beigona, con hacer requisitos y vamos a ver, espero que estemos escuchando y sepamos qué significa entonces nuestra vida cristiana. ¿Cuál es la propuesta entonces que el Señor nos trae a través del Evangelio de San Mateo y cómo tenemos que vivir? En primer lugar nos dice, nadie puede servir a dos señores. La cuestión de los dioses, dos señores, los Baal. Señor significa aquel que es dueño de tu vida, que es dueño de tu corazón. Y entonces aquí te pone la comparación, dos señores, y te presenta. Primero te dice, claro, o sea, el problema de querer servir a dos señores es imposible, porque dice, o amará a uno y aborrecerá a otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. Y después ya le aplica, ¿verdad? El evangelista va directamente al grano, no se puede servir a Dios y al dinero. Aquí a San Mateo entonces le estaba preocupando ese aspecto. Pero ciertamente esto también nosotros lo podemos aplicar a tantas otras cosas que nos lleva a una dicotomía. No se puede servir a dos señores, o no se puede servir a dos señoras, y que tú eres ainde, lleva, a peixa. O sea, aquí nosotros nos centramos, aquí nosotros decimos lo que significa una entrega y lo que significa ese corazón indiviso, ñande, upeave, upeixa, ñambojera. El corazón indiviso. No podemos dividir nuestro corazón. No podemos dividir nuestra vida, queridos hermanos. Tenemos que comprometernos seriamente entonces. Y por eso nos está diciendo que no podemos dividir el corazón y querer servir a Dios por una parte y querer servir también al dinero por otra parte. El dinero ciertamente que hace que nosotros nos aferremos simplemente a los bienes materiales, a los bienes pasajeros. Y sabemos que estas son riquezas que el Señor nos ofrece para que nosotros podamos realizarnos, pero son bienes pasajeros. Y entonces hace esa comparación tan hermosa, ¿verdad? Con esto de los lirios del campo, las flores,
del campo. ¿Por qué, queridos hermanos? Y porque justamente todas estas son efímeras, quiere decir que pasan, quiere decir que no tienen una consistencia, y eso es lo más lindo, ¿verdad? Admirar. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido un ramo de flores o hemos visto un ramo de flores, etcétera, en el altar o en situaciones en que recibimos flores, ¿verdad? ¿Verdad? Pero después de un cierto tiempo todo eso ya comienza a marchitarse. Y es lo más rápido, es lo más efímero. Pero al mismo tiempo nosotros miramos el candor, la belleza. Y detrás de esto entonces estamos viendo una sabiduría infinita de Dios que nos quiere, que nos ama dentro de esa naturaleza y como Él se está manifestando. Pero el autor sagrado y esta comunidad cristiana, esta iglesia, tiene esa capacidad de reflexión que es tan interesante, ¿verdad? Mirando las palabras de Jesús y entendiendo la propuesta de Jesús, nos dice: lo que el Señor te propone y te está diciendo tiene que ser algo eterno, algo por el cual te podés jugar y permanece para siempre. Y ese es el amor de Dios. Santa Teresa también, ¿verdad? Ustedes habrán escuchado tantas veces: solo Dios basta. Todo es pasajero, todo pasa. Entonces uno hasta podría desanimarse, pero sin embargo Santa Teresa dice: no, el aferrarnos al Señor. Está repitiendo de cierta manera con sus palabras, con esa capacidad literaria también de esta doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, nos está diciendo y nos está repitiendo este Evangelio: solo Dios basta. Nada te turbe. Busca, ¿verdad? Todo pasa. Solo Dios basta. Solo Dios queda en nuestra vida. Y el Evangelio nos vuelve a insistir. Por eso yo les digo, dice el Señor, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer o qué van a beber, ¿verdad? ¿Qué van a comer o qué van a beber? Eso también prácticamente estaba diciendo, ¿verdad? Que nada te inquiete, como decía Santa Teresa de Jesús. Nada te tiene que inquietar. ¿Por qué? Porque vos estás abierto a la vida, estás abierto al amor de Dios, porque vos sentís su presencia y sabés que de una o de otra manera Dios te ha dado todas esas cualidades y riquezas, y sabiendo también de que todos somos efímeros. Y por eso la representación aquí de los lirios del campo, las flores del campo, que verdaderamente dice que ni Salomón se vistió de esa manera, ni Salomón con todo el esplendor de su gloria. Yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, porque es efímera ciertamente la belleza de esta naturaleza. Sin embargo, ¿cuánto más hará con ustedes, hombres de poca fe? Ahí está, entonces, el golpazo que el autor sagrado hoy nos está diciendo en nuestra reflexión. Hombres de poca fe. Es que algunas veces nos aferramos demasiado, ¿verdad?, a los bienes materiales. Pensamos que ahí encontramos todo, ¿verdad? Pensamos y queremos asegurar, como si fuese que nuestra vida depende de esos bienes materiales. Y nosotros sabemos muy bien que no es así. Y ahora con toda esta cuestión de la pandemia, esta situación de las enfermedades, yo como sacerdote lo tengo que decir mucho, mucho, mucho más, ¿verdad? Personas con quienes estuve así acompañando, primero cuando comenzaba la enfermedad, y por lo tanto uno hasta hablaba y decía tranquilo, diciendo, bueno, de esta vamos a salir. En un segundo momento en que ya me encuentro con ese paciente que ya ongululundema, oye, diga tu vida para venir o mañana, ¿verdad? O sea que tampoco todos los bienes materiales que uno posee te puede salvar. Y después en el momento en el cual uno ya tiene que ir a darle la extrema unción, la santa unción, como para ya despedirse de este mundo.
Y después también continuar, ¿verdad?, ya frente al cajón, ¿verdad? Y después en otras oportunidades, ya en el cementerio cuando lo están bajando en la fosa. Y después de nuevo rezando en la misa, en la celebración, ofreciendo ya por su alma. ¿Entienden, queridos hermanos? Fíjense todo este proceso, un proceso de dolor, un proceso de angustia. Pero sin embargo, ¿qué es lo que a nosotros nos hace entender el valor profundo, sincero y concreto que el Señor nos está diciendo con este evangelio? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y entonces se amará a otro. Ojalá que nosotros podamos fortalecernos y amar, hacer un buen discernimiento. Sino que vamos a entender que todo lo que el Señor nos ha regalado como bien es un bien que tenemos que poner siempre al servicio de los demás. Y esto también nos tiene que hacer pensar, ¿saben qué otra cosa? Cuando estamos aferrados a los bienes terrenos, entonces comenzamos a ser ladrones, comenzamos a ser corruptos, comenzamos a ser coimeros, comenzamos a hacer todo lo que después trae las desgracias, ¿verdad?, de un pecado social. Porque acumulamos, porque buscamos y no sabemos ni para qué tanto, vaciando al país, vaciando las riquezas, ¿verdad?, que pertenecen a toda la comunidad. En cuanto que se está, cojan ahí por hoy, está en lo que te vea, no y porque ni pojando le. Entonces se dan cuenta. Hoy la palabra de Dios vuelve a insistir y ojalá que nos llegue al corazón y a lo más profundo, ¿verdad? Que todo lo que el Señor nos dice hoy a través de su evangelio llegue a lo más profundo de nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por nuestra Iglesia, para que por la gracia de Dios siga respondiendo a las necesidades espirituales de la sociedad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los consagrados, para que sirvan con generosidad y confíen siempre en la providencia de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por las autoridades de nuestro país, para que promuevan los valores que humanizan y ayuden al desarrollo de los pueblos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los padres de familias, para que enseñen con la vida a sus hijos en el servicio a Dios y en el uso correcto de los bienes, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino eterno por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro
nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están. Cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe a tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh Señor, delante de ti mi
mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, Maestro y Pastor, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Oración final. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu Iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Queridos hermanos, vamos a ponernos en manos de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. María de Nazaret, María me cautivó, más fuerte volvió mi fe y por hijo me adoptó. A veces yo me detengo a pensar y sin advertir me veo rezar y mi corazón se pone a cantar, oh Virgen de Nazaret. La niña que Dios amó y prefirió por madre de Cristo su Hijo el Señor, María que el pueblo entero eligió, Señora y Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María,
Madre de Dios. El calor se dejó caer en Roma y también los peregrinos que siguen con interés las enseñanzas del Papa Francisco, quien esta última semana alentó en diversos momentos a perseverar en la confianza en Dios. Temprano el jueves 10 se reunió con los dirigentes de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, el mismo día que se iniciaba la Eurocopa, principal torneo del balompié del viejo continente. El Santo Padre recibió como regalo esta réplica del preciado trofeo deportivo que se llevará a la selección nacional que venza este año. Más tarde, el Santo Padre envió un mensaje a la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas, a quienes exhortó a formar alumnos atentos a los mismos intereses de Jesús, los pequeños, los pobres, los descartados. Que nuestros colegios formen corazones convencidos de la misión para la cual fueron creados, con certeza de que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los demás. La vida que se guarda termina siendo un objeto de museo, con olor a naftalina, y no ayuda a eso. Ese mismo día acogió a la comunidad del Seminario Pío XI de la diócesis de Ancona. A los jóvenes que estudian allí para ser sacerdotes les pidió estar dispuestos a dejarse formar e insistió en una virtud esencial para lograr eso con la ayuda de Dios. Ser dócil es un don que debemos pedir. La docilidad es una virtud que no solo se adquiere, sino que se recibe. Es importante que cada uno de ustedes se pregunte siempre, ¿soy dócil? Y desde la diócesis de Siracusa, en la isla de Sicilia, arribó este grupo de jóvenes de una parroquia. En un ambiente muy íntimo sostuvieron un distendido diálogo con el Papa, el pastor con las ovejas. En un aula contigua, el pontífice recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Gabón, país africano con quien la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas desde 1967. Llegó el domingo y con él los fieles inundaron la plaza de San Pedro para escuchar la catequesis del Papa sobre las parábolas del reino. Ellas invitan a abandonarse en las manos del Señor porque es su fuerza, su gracia, la que acompaña la misión evangelizadora de la Iglesia y la que nos sostiene en la vida cotidiana. Qué importante es esta actitud para salir bien de la pandemia, cultivar la confianza de estar en las manos de Dios y al mismo tiempo esforzarnos todos por reconstruir y recomenzar con paciencia y constancia. Tras la oración del Ángelus, Francisco pidió una solución urgente para el conflicto social y la crisis alimentaria que azota la región etíope del Tigray. Para ellos invocó la intercesión de la Madre de Jesús. Ave María, llena de gracia, el Señor es con te. El lunes llegaron hasta el Vaticano el arzobispo de Santiago de Compostela y el presidente de la Junta de Galicia. Ambos compartieron con Francisco los detalles del año jubilar que recuerda a ese apóstol en España y que atrae a miles y miles de peregrinos cada año. El Papa además sostuvo un encuentro con Rafael Mariano Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica. La audiencia general del miércoles cerró el ciclo de las catequesis sobre la oración, ofrecidas durante 38 semanas por el Sumo Pontífice. Como clausura, el Santo Padre abordó los momentos más trágicos de la vida de Jesús, su pasión y su muerte, para mostrar cómo, incluso en los momentos de mayor sufrimiento, nosotros nunca estamos solos. No olvidemos que Jesús no solo nos amó primero, sino que también rezó primero por nosotros. Por eso, con nuestra oración y con nuestra vida, demos gloria a Jesús y vivamos seguros porque Él rezó y reza por cada uno de nosotros a una hora delante del Padre. Una vez más, el Papa dedicó mucho tiempo para compartir de cerca con los fieles, quienes ya esperan conocer el próximo miércoles cuál será el tema central del nuevo ciclo de catequesis que animará la reflexión del sucesor de Pedro.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado, vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque
demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios. Lo demás ya será añadidura. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y como siempre, Pablo, que viene a nuestro encuentro, leemos de la segunda carta que escribe San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 12, del 1 al 10. A gusto presumo mis debilidades, nos dice San Pablo. Leitmotiv, idea central. Hermanos, hay que seguir alabándose, aunque de poco sirve. Paso a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un cristiano que hace 14 años, no sé si con el cuerpo o sin el cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que ese individuo con el cuerpo o sin el cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que ningún hombre puede pronunciar. De eso podría gloriarme. Pero en cuanto a mí, solo me gloriaré de mis debilidades, para que se aloje en mí el poder de Cristo. Por eso, estoy contento con las debilidades, insolencias, necesidades, persecuciones y angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Queridos hermanos, nosotros sabemos en estos capítulos que estamos leyendo en estos días, Pablo y Poshina ya lleva con su comunidad. ¿Pero por qué? Y porque ante estas propuestas baratas que vienen entonces de charlatanes, de predicadores, se van tranquilamente detrás, vienen, les escuchan porque le están vendiendo espejitos, le están vendiendo no la cruz verdaderamente de Jesucristo, la que nos salva y la que nos redime, sino que nos están vendiendo y nos están queriendo dar un evangelio de la prosperidad, un evangelio entonces que todo te hace color de rosas. Sin embargo, el evangelio de Jesucristo es un seguimiento del tomar la cruz cada día y seguirlo. Aupearego la Pablo ahí, ¿verdad? Yo también, dice, les puedo hablar, que he escuchado voces inefables, Dios que me ha hablado verdaderamente y Dios que me ha inspirado. Pero yo, dice, no me voy a gloriar con eso, sino que me voy a gloriar con los sufrimientos. Me voy a gloriar con la lucha, con el empeño, con el hecho de tomar la cruz cada día y seguirle al Señor. Pidamos esta gracia, que no nos dejemos embaucar, queridos hermanos. Vamos a pedir que el Señor nos ayude, nos acompañe y nos dé lo necesario para que seamos fieles y seamos auténticos cristianos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.